Decía mi abuela que en paz descanse, que Dios nos libre de la hora de las alabanzas. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis intervenido. Muchas gracias por vuestro tono, muchas gracias por trasladar lo que los hombres y mujeres que forman este Congreso del Partido Comunista de Andalucía piensan sobre lo que ha sido la trayectoria de esta dirección y de este equipo humano y de este colectivo tan bello que se llama Partido Comunista de Andalucía, de la responsabilidad que hemos tenido desde la dirección en los errores y en los aciertos, y por haber respondido con honestidad, la honestidad que aparece o que trataba de aparecer en el informe, con claridad, para poder recoger los ejercicios de crítica y de autocrítica y, sobre todo, para que podamos proyectar en la próxima dirección del partido y en el comité central que emane de este Congreso el aprendizaje de las cosas que no hemos hecho, por qué no las hemos hecho, el aprendizaje de las cosas que hemos hecho mal, por qué las hemos hecho mal, y el aprendizaje que se proyecte en un mejor Partido Comunista de Andalucía, que sin duda eso significará un mejor esfuerzo solidario de todos y de todas para poder transformar la realidad de Andalucía y de nuestro país. Voy a ir tratando de responder a cada una de las intervenciones que se han producido, empezando por la camarada Teresa, de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Efectivamente, todo lo que ella reseñaba sobre el carácter de la juventud comunista en Andalucía, que un partido comunista fuerte necesita e implica de una juventud comunista fuerte, que tenemos que desarrollar un mayor apoyo al desarrollo organizativo de la juventud comunista, que tenemos que mejorar los mecanismos de coordinación y que tenemos que mejorar la promoción de cuadros. Creo, y así lo señalaba ella, que en la última etapa hemos dado pequeños pasos en esto, y fruto de ello es que la incorporación de la última promoción de cuadros de la UJC al Partido Comunista de Andalucía se ha realizado de forma planificada y encuadrando a cada uno de los camaradas en tareas diversas dentro del Partido Comunista de Andalucía, en provincias, en localidades, incluso a nivel andaluz, no me cabe duda, a partir de mañana. Hemos hecho la incorporación de la Juventud Comunista al secretariado del PK para las labores y las tareas diarias, y efectivamente se habla y se comentaba que los tiempos de nuestras reuniones, los tiempos de nuestros trabajos como el partido muchas veces no pueden ser acompañados. Y esto habrá que trabajarlo y habrá que verlo mejor, porque no solamente está siendo una reivindicación del movimiento juvenil del Partido Comunista, sino que está siendo una reivindicación también del enfoque feminista de los tiempos y de cómo adecuamos también los tiempos del partido, de sus labores, de sus tareas, para permitir la incorporación de hombres y mujeres a toda la militancia, o desde luego no creo que seamos capaces de feminizar al partido. Y creo que el cambio en las políticas de tiempo, la organización en condiciones de las reuniones es importante tanto para la participación de la UJC como para la participación en general de los hombres y mujeres del partido. Por lo tanto, pediremos, y así debería de figurar en el informe, que la próxima dirección haga incidencia en los buenos resultados que hemos tenido, en los pequeños avances que hemos resultado con la Unión de Juventudes Comunistas de Andalucía, pero desde luego tenemos mucho trabajo aún por hacer en todo lo que tiene que ver con el apoyo al desarrollo organizativo de la juventud y la coordinación en las tareas. El camarada Sánchez Velo de Huelva señalaba algo importante, y es el hecho de la responsabilidad colectiva en los aciertos y en los errores. La responsabilidad de un órgano del Comité Central en sus aciertos y en sus errores. La responsabilidad del secretariado. Se han nombrado a lo largo de las intervenciones personas a las cuales reconocemos personalmente su trabajo, y es importante que lo hagamos porque muchas veces somos un poco desagradecidos, pero de verdad que lo importante es trabajar o intentar trabajar sobre todo en equipo y de forma colectiva. Ese ha sido nuestro objetivo. No hemos querido
ejercer la dirección desde liderazgos personales, hemos querido ejercer la dirección tratando de que todo el mundo, que todos los hombres y mujeres que conforman los equipos de dirección pudieran tener su espacio, pudieran tener su capacidad de iniciativa y pudieran tener también su capacidad de equivocarse. Cuando nos equivocamos, el principal responsable debo de ser yo, y así lo asumo, el secretario general. Y cuando acertamos, el responsable debemos de ser todos, todos y todas, colectivamente, porque de eso se trata el trabajo de una organización comunista. Se recoge algo que ha sido también tónica común en muchas intervenciones y que por supuesto forma parte común de los debates que tenemos en las agrupaciones y en las asambleas. Cuando vamos, cuando visitamos, cuando escuchamos y cuando atendemos, cuáles son las inquietudes fundamentales que atenazan muchas veces nuestra voluntad militante, cuáles son el desasosiego, por qué está fundado, ¿no? Y está claro que lo que tiene que ver con las confluencias, lo que tiene que ver qué va a pasar con las próximas elecciones municipales o con lo que tiene que ver con qué es eso de superar a Izquierda Unida. Lo decía ayer y no puedo responder a eso en este informe de gestión, ni lo voy a hacer, porque somos todos y todas las que estamos siendo delegados de este Congreso, en nombre de las personas que han hecho las enmiendas y del debate político que vamos a tener a continuación, los que tenemos que resolver eso. Porque este Congreso precisamente se convocó para eso, para que dejemos de hacernos esas preguntas, para que tengamos la certeza y la claridad en la proyección de la estrategia comunista en esas cuestiones que son prácticas, pero que tienen un alto y una profunda y una enorme profundidad política. ¿Qué es superar Izquierda Unida? ¿En qué consiste superar Izquierda Unida? ¿O para qué superar Izquierda Unida? ¿Es otra expresión más? ¿Es otro comodín retórico que vamos a utilizar cada uno en función de lo que crea para arrojárnoslo en debates internos? ¿O vamos de verdad a enfocar el debate desde la perspectiva de que nuestra estrategia necesita de herramientas, necesita de instrumentos, y los y las comunistas queremos mejorar esas herramientas y esos instrumentos, o fundar las herramientas y los instrumentos que sean necesarios para el desarrollo de nuestra estrategia, pensando en ahí fuera, pensando en los derechos de los trabajadores y del pueblo trabajador, y que esas certezas las tenemos que dar en este Congreso, entre hoy y mañana. Y creo, y se demostrará a lo largo del resultado del debate, que vamos a poder hacerlo porque las aportaciones y la claridad con la que tanto la ponencia como las enmiendas se desarrollan van a permitir que en Andalucía ese concepto y todo lo que tenemos de retos por delante los podemos asumir. Decía algo interesante sobre, porque también ha formado parte del debate y eso es lo que queríamos provocar, nuestro paso por el gobierno de la Junta de Andalucía. Decía Rafael, y utilizaba el paralelismo con el gobierno venezolano y con la movilización en Venezuela, de cómo estar en el gobierno, cómo estar en el poder. Creemos que aquello desde luego nos permitió un aprendizaje fundamental, ¿no? Es los límites estrechos o no que existen entre el gobierno y el poder, y cómo utilizar y crear y construir poder popular es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio del gobierno, por supuesto, para el ejercicio del poder. Y que las contradicciones que se superaban y que no se trataban de superar desde la movilización eran muchas más contradicciones, porque sentir el aliento de la movilización y de la lucha cuando estás participando en un gobierno con estos señores es mucho más útil y más práctico que no sentirlo. Y yo quiero hacer mención de una cosa que resulta sintomática de lo que ocurrió entonces. Y dejo la pregunta en el aire porque no tengo respuesta, pero sí lo nombro habitualmente. Nosotros tuvimos la valentía y el coraje de poner en marcha, por ejemplo, la ley de la función social de la vivienda. Y perdonad que me refiero otra vez a esto, pero es que es importante, porque allí lo que yo escuchaba entonces en los medios de comunicación de la derecha en toda España, desde 13TV a la COPE, etcétera, era que esta ley que habían hecho los comunistas, decían que hacían viñetas de Elena diciendo expropiese, hacían viñetas de Elena diciendo expropiese. Y decían ellos, esta ley atenta contra el principio sacrosanto en el cual se asienta la democracia parlamentaria, que no es otra cosa que la propiedad privada. Bueno,
Eso daba cuenta un poco de que, en efecto, teníamos una guía de ruptura en cuanto al planteamiento político y estratégico. Pero pasó una cosa. La ley se paralizó con un recurso al Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular. Finalmente, ese recurso del Tribunal Constitucional avaló sus planteamientos por el propio Tribunal Constitucional y se modificaron aquellos aspectos de la ley que tenían que ver con el respeto de la propiedad privada. Y Izquierda Unida, junto con otras organizaciones, cuando se presentó y se paralizó la ley, organizó y convocó manifestaciones. Y no le dimos continuidad a eso. Es verdad que no salieron bien. Pero bueno, esto forma parte también de nuestra gestión. Y decíamos, movilizaciones contra la paralización de una cosa que es potente, que está contribuyendo a que haya personas sin casa que puedan mantener su casa en uso. Y sin embargo, en la respuesta de movilización de la sociedad civil organizada en torno a los desahucios, en torno a la defensa de la vivienda digna, no nos acompañó. Y la pregunta que dejo en el aire, ¿no nos acompañó en la movilización porque estábamos participando en un gobierno con el Partido Socialista? Probablemente esa sea la respuesta. Pero también habría que afinar un poquito más para el futuro en lo que tiene que ver con el análisis del papel de la movilización, de los bloques populares y de la participación en los gobiernos y de nuestras alianzas tácticas con agentes que forman y son pilares fundamentales del régimen con el cual queremos romper. Porque claro, yo escucho ahora mucho, ahora todo el mundo se quiere ver con Pedro Sánchez. Todo el mundo quiere hablar con Pedro Sánchez. Y ahora Pedro Sánchez, se pueden construir cosas con Pedro Sánchez. Y escucho que queremos gobernar con el PSOE y con Pedro Sánchez. O no, escucho gente que quiere decirlo, ¿no? Y eso nos generará o no nos generará contradicciones en caso de que esto sea así. Estamos en política. Y efectivamente hicimos un proceso. Y antes de pasar, lo digo por darle un hilo. Decía Juan Francisco Cazalilla en nombre de la delegación de Jaén, y creo que acertaba, ¿no?, en las cuestiones del enfoque táctico. Nosotros dijimos, se alcanzaba un acuerdo programático con el Partido Socialista y le preguntábamos a la militancia dos cosas. Uno, si estaba de acuerdo con los principios y con el acuerdo programático, y dos, cuál creía la militancia que era la mejor manera de sacar hacia adelante esos principios programáticos, si estamos en la oposición o estamos en el gobierno. Efectivamente tuvimos un comité central en el anterior mandato, ya lo valoramos en el anterior congreso, en el cual hicimos una apuesta y la gente disciplinadamente apoyó aquella propuesta en el referéndum que se celebró en Izquierda Unida. Y es posible que nos equivocásemos cuando tanto respaldo programático nos teníamos que ir luego a negociar la conformación del gobierno. Pero yo también estoy convencido de que si hubiéramos sometido al referéndum o a consulta a la conformación del gobierno también hubiera salido positivo el resultado. Pero bueno, eso no lo podemos decir, eso forma parte de la suposición y por lo tanto no debe de formar parte en absoluto del informe. Lo digo a título personal y como apunte para el debate. Decía el compañero Rafael Sánchez Velo y también Munuera y Cazalilla y prácticamente todas las provincias, las dificultades con las que desarrollamos el trabajo político en las provincias. La desigualdad de recursos entre los recursos que tienen y vemos que tienen las direcciones provinciales de Izquierda Unida y los recursos que tienen las direcciones provinciales del partido a la hora de desarrollar sus tareas políticas. Y evidentemente apostamos, y así aparece en los documentos y lo vamos a debatir, por un reequilibrio de estos recursos, pero sobre todo valoramos enormemente que a pesar de esas dificultades organizativas y financieras para sacar adelante el trabajo, los cuadros intermedios y las provincias, los cuadros intermedios son los protagonistas fundamentales del trabajo político del partido. Por eso en el informe la evaluación crítica de la relación no solamente de la presencia física de los dirigentes en las provincias y en los territorios, sino de la comunicación y de la ejecución de los acuerdos del Comité Central, de los comités provinciales que tienen que debatir
los informes que se han aprobado en el Comité Central y en el Comité Federal, para la asunción de la política y la aplicación de la política en su ámbito y en su territorio, la comunicación permanente y la adaptación de la estrategia en cada provincia, en cada territorio, en función de la realidad concreta. Pero creedme si os digo, y creo que hay pruebas de ello y no me voy a dedicar a enumerarlas, que desde el Comité Central, cuando las provincias especialmente más débiles han tenido dificultades financieras, económicas, o han querido afrontar un proyecto que tuviera que ver con liberaciones o con el patrimonio humano o físico de este partido, lo hemos dado todo desde el Comité Central. Y hemos apoyado las iniciativas que nos parecía que había que apoyar y las demandas que estaban desde las provincias haciéndose para un mejor funcionamiento, más digno, más cercano con la militancia y más presente del partido, con unas condiciones de precariedad absoluta en muchas direcciones provinciales. Este informe de la dirección es un informe, como ya decía también Munuera, colectivo. En uno de sus papelitos hablaba también de la monarquía. Aparece reseñado, os habéis referido varios a este asunto, aparece reseñado muy brevemente, efectivamente, lo que tiene que ver con lo diré, no está aquí, con la coordinadora andaluza republicana. Claro, decía Carlos Vázquez que aparecen muy pocas letras, muy pocas líneas dedicadas a esto. Bueno, en principio la importancia que tiene un tema o la profundidad que pueda tener una idea no creo que se pueda medir al peso de las palabras. Proletario de todo el mundo unidos o la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, son dos frases cortísimas que al peso de las palabras pesan poquísimo, pero que tienen una profundidad evidente. ¿Qué podemos añadir en el informe al respecto? Pues yo creo que hay que añadir que efectivamente esto tiene que formar parte de la estrategia del partido para el futuro, que comunistas coordinados y organizados en distintas organizaciones republicanas de Andalucía han formado parte de los encuentros y que comunistas en las provincias y en los territorios están siendo los responsables y los encargados, haciendo un trabajo de vanguardia dentro del movimiento republicano, de organizar estas coordinadoras que van naciendo por las provincias, que se está desarrollando el trabajo en los espacios y en los territorios y que le tenemos que dar continuidad, porque no hay ruptura democrática sin república. Cuando hablamos de ruptura democrática tenemos que hablar de república, y algunos de vosotros, 15 minutos llevo, y algunos de vosotros, gracias Eva, y algunos de vosotros os referíais a la importancia de debatir también sobre la relación entre el movimiento memorialista y el movimiento republicano, y que muchas veces nuestro movimiento republicano es más de segunda república que de tercera, y que el movimiento republicano tiene que ser también y con fuerza y con peso movimiento de tercera república. Y está bien, por supuesto, porque son referencias históricas, legítimas, es nuestro hilo, es nuestra continuidad. Munuera se refería a él. Pero creo entender en sus palabras y en lo que él planteaba precisamente esto que estoy diciendo. Y vamos a ver si este movimiento Tercera República lo ponemos en marcha y seguimos los comunistas avanzando en este sentido, porque yo creo que en Andalucía se está haciendo un buen trabajo y desde el informe felicitamos, y desde la dirección en sucesivos informes hemos felicitado a los camaradas José Manuel, especialmente García de Sevilla, por el trabajo realizado en este aspecto, por lo cabezón que ha sido en llamar y en atender a la dirección y para su implicación en este asunto, y para que finalmente estemos cosechando de momento los pequeños éxitos organizativos que nos deben de llevar a seguir acumulando fuerza en este movimiento de unos planteamientos claramente republicanos. Algunos de los planteamientos de análisis que decía Munuera los compartimos, lo relacionado con la Unión Europea, el euro y la demanda de un discurso más contundente en su desarrollo de lo acordado en el partido por parte de nuestros dirigentes. Así lo hemos recogido también en informes en el Comité Central y lo volvemos a recoger. Y se va a debatir también, a partir de que termine mi intervención, lo que tiene que ver con nuestro posicionamiento para el desarrollo de nuestra propuesta y de nuestra política, la ruptura con la Unión Europea y con el euro.
¿Cómo se hace? En eso es en lo que estamos tratando de indagar en los documentos y en este debate. Pero desde luego el cómo tiene que ver, efectivamente, y esa es la idea que traslada Monuera y que recogemos, con trasladar por parte de nuestros dirigentes y de nuestros cargos públicos una posición contundente y clara al respecto de nuestra posición sobre la Unión Europea y sobre el euro. Y en ligar cada uno de los problemas y programáticos y elementos programáticos que nosotros tenemos, añadiría yo, con la cuestión de la ruptura con la Unión Europea y con el euro. Nacionalizar la banca. Nacionalizar la banca es un elemento de ruptura con la Unión Europea y con el euro, ¿o no lo es? Es decir, ¿cómo ponemos elementos programáticos que nos permitan no solamente repetir que el euro es malo, o que, no es un poco lo que decía Miguel Ángel, no el debate pesetas-euros, sino cuál es la política que nosotros desarrollamos para poner de verdad en marcha ese proceso y para enfrentar las contradicciones y para demostrar, como están haciendo los camaradas portugueses en su estrategia, que la Unión Europea y el euro constriñe, atenaza, ata las manos de las políticas al servicio del pueblo y de la clase trabajadora. Bien, también se ha comentado el peso que en el informe ocupa lo electoral. A veces yo creo que nosotros mismos incurrimos no en contradicciones, sino que nos lleva la propia realidad de las cosas a plantearlo de esa manera, porque forman parte de nuestra preocupación. Decimos, no debemos de ser una organización enfocada a las instituciones, pero evidentemente todos y cada uno de nosotros y de nosotras tiene en la cabeza qué es lo que quiere o qué desea que pase en su ayuntamiento y en su municipio en las próximas elecciones municipales. Está preocupado y preocupada por cómo vamos a ir a esas elecciones municipales y tendremos que debatir sobre estas cosas, y por eso aparece en los documentos, y por eso hablamos de recuperación de competencias, y por eso, entre otras cosas, hemos recuperado las competencias electorales y de carácter institucional, que por cierto se plasmaron en la puesta en marcha de una comisión y una responsabilidad institucional del Comité Central en su momento en desarrollo de los acuerdos del 20º Congreso del PC. Coincidimos con que se ha señalado también por algunos intervinientes la sucesión de movilizaciones y especialmente la crítica a lo que fue esa sucesión del 15M, el 20M y el 27M. Cuando estábamos saliendo de un 28 de febrero en Andalucía, de acumulación unitaria y de tejer fuerzas para salir los conflictos todos unidos a la calle en reivindicación de una Andalucía autónoma con pan, techo y trabajo, nos encontramos con que con la cuestión de la corrupción el Frente Cívico convoca unas movilizaciones el 15M, Unidos Podemos convoca otra movilización en Madrid el 20M y finalmente la Marcha de la Dignidad el 27M. Y podemos decir todo lo alto que queramos que esto no se puede volver a repetir. Pero también os podemos decir que el Partido Comunista y sus dirigentes, desde el primer hasta el último momento, los dirigentes de Izquierda Unida, estuvimos planteando la necesidad de unir estas movilizaciones. La necesidad de unir estas movilizaciones. Y que hemos hecho todos los esfuerzos para unirlos. Y evidentemente los comunistas pensamos que es un error táctico de primer orden aquella sucesión de movilizaciones. Mi punto de vista particular, que teníamos que haber apoyado las movilizaciones del 15M, habernos dejado de la del 20M, y que el 15M descentralizado no hubiera servido con un frente cívico a la cabeza, que es blanco, de lucha contra la corrupción, para acumular fuerza en las provincias, para un 27M que estaba siendo organizado, y que sin duda hubo mucha gente que se subió a autobuses el 20 de marzo que tenía que haber estado el 27. Pero bueno, aprendamos de estas cosas, pero sobre todo que aprendan aquellos que tienen que entender que la acumulación de fuerzas desde la lucha en la calle y la movilización es fundamental para el ejercicio del poder político al cual aspiramos a construir y el poder popular que aspiramos a construir desde la movilización unitaria. Y nosotros creo que estamos dando los pasos necesarios con generosidad para contribuir a que esto sea así, y creemos que otros sujetos políticos pues también deben de tenerlo esto en cuenta e ir anotando en su agenda de balance las posibilidades que tienen de movilizar a las capas populares y a las clases trabajadoras de este país.
Se han señalado dos cosas que son así. Ojalá la próxima dirección acierte. Hemos tenido lo de las áreas, ha estado muy bien. Lo de poner área externa, área interna, área ideológica. Pero he de decir que el trabajo realizado por estas tres áreas y la puesta en marcha de las tres áreas muchas veces ha ocultado o ha tapado la falta de trabajo de determinadas secretarías en un momento dado y que se ha tratado de cubrir con las posibilidades que teníamos en cada momento. Y hay dos cosas fundamentales que priorizamos. En el pasado Congreso. Y hablábamos de lucha feminista y hablábamos del movimiento obrero. Y a pesar de que hemos podido dar pasos y que hemos ido absolutamente a trompicones en estos dos temas, lo que está claro es que no hemos hecho desde la dirección, no hemos cumplido con el mandato que nos dio el anterior Congreso en esos dos aspectos fundamentales: feminismo y movimiento obrero. Y feminismo y movimiento obrero que también dijimos que tenía que llevarnos a una estrategia de acumulación y de coordinación de los comunistas en nuestro sindicato de referencia, pero no solo, sino también en cómo trasladamos el análisis de la realidad de clases en Andalucía, a qué modelo sindical tenemos y, por lo tanto, qué modelo también de conflicto en el ámbito de la economía, en el ámbito del trabajo tenemos. Y no hemos hecho la conferencia de movimiento obrero cuando la teníamos que haber hecho. ¿Hay razones por las cuales no la hemos hecho? Sí. Temporales, de falta de voluntad, de falta de tiempo, de que hemos puesto lo urgente por encima de lo importante, como en muchas ocasiones sucede. Y hay que asumir que esto no puede ocurrir. Y ojalá la próxima dirección tenga el acierto de poner al partido a trabajar en estos dos aspectos que habíamos puesto en el anterior Congreso, que eran prioritarios y fundamentales, y que efectivamente no hemos sabido. No he dicho no hemos podido, no hemos sabido hacer y poner al nivel que el Congreso nos exigía y nos mandataba. Cuando efectivamente en ambos campos, durante estos 3 años, como hemos analizado en el informe, en ambos espacios de movilización y de lucha se han producido cambios fundamentales. Bien, tomemos nota de esos cambios, tomemos nota de las experiencias que muchas veces con muy buena voluntad, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, nuestras agrupaciones a nivel de base, nuestras direcciones provinciales han desarrollado en estos dos campos, en estos dos aspectos. Algunas experiencias las habéis reseñado en vuestras intervenciones. Aprendamos de eso y proyectemos el trabajo en esos dos frentes hacia el futuro, porque es absolutamente necesario. Lo decía Teresa de la UJC. Le pedimos a la UJC que en el encuentro de agrupaciones que celebramos aquí mismo, su experiencia, sus elaboraciones de la UJC en el terreno del feminismo se nos proyectaran hacia el partido. Pero ella lo decía bien, la responsabilidad de mujer del partido no la puede llevar la Juventud Comunista. Tenemos que encontrar y tenemos mucho que aprender, y lo que nosotros hacemos desde el partido es alabar la guía política y estratégica que en el terreno de la lucha feminista estaba elaborando la Juventud Comunista, y para que nos contaminemos desde el partido de ella. Pero una cosa es que nos contaminemos desde el partido de ella y otra cosa es que desde el partido no tengamos una política feminista, no tengamos una política de mujer. Y efectivamente en el informe aparece al final una crítica desproporcionada al papel del PC en un conflicto puntual sobre el movimiento democrático de mujeres, que a propuesta de Alba Dobla y a propuesta de Córdoba eliminaremos del informe de gestión. Eso sí, haciendo un llamamiento a que este movimiento debe de organizarse con la menor intervención posible de los comunistas, porque de lo que se trata es de que muchas mujeres feministas se incorporen a este movimiento. El MDM no es la Secretaría de la Mujer del Partido Comunista de España. En todo caso, trasladaremos la crítica que aparece en el informe a la dirección federal del partido, pero para tratar de buscar soluciones. El camarada Miguel Aceituno de Granada, hay algunas cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo y hay otras cosas a las que yo creo que le puedo responder y que desde mi humilde punto de vista está equivocado. Tiene razón cuando habla del movimiento obrero, ya lo he señalado.
los sindicalistas en comisiones obreras y que un partido comunista debe de tener una parte activa, formar parte activa de la conflictividad laboral. En el informe, especialmente en el apartado del área externa, aparece la presencia del partido reseñada en los numerosos conflictos en los que hemos podido estar, a los cuales hemos atendido. Hemos venido elaborando desde hace 2 años un mapa de conflictos en Andalucía para conocer cuál era, y los hemos estado viendo, valorando en todos los órganos, especialmente el Ejecutivo en el Central, de cuál era la presencia del partido y nuestra organización del partido en esos conflictos, de cómo esos conflictos también generaban una nueva manera de lucha en el movimiento obrero frente al sindicalismo tradicional, porque también ha cambiado la conformación de la lucha de clase en Andalucía. Pero no puedo estar de acuerdo cuando habla de la semiclandestinidad del Partido Comunista de Andalucía. Creo que la visibilidad del Partido Comunista de Andalucía es notable, o al menos en lo que atañe a la dirección del partido a nivel andaluz y al Comité Central, se ha tratado con esa visión, y aparece también en el debate, en el informe, en el apartado ideológico, de que el partido se visibilice y se visibilicen sus políticas. Hacía mucho tiempo que el Partido Comunista de Andalucía no sacaba carteles propios para las elecciones. Mucho tiempo. Y lo hemos hecho en más de una cita electoral. Pero no solamente eso. Las campañas de las pensiones, la campaña de las eléctricas han sido campañas propias del Partido Comunista de Andalucía, con materiales propios del Partido Comunista de Andalucía, que nos han permitido, al menos daban el marco para un trabajo político de las agrupaciones y de las provincias, que ha sido, creo, aciertos estratégicos, tanto el de las pensiones en su momento, que está también vigente cada día más, o la cuestión de las eléctricas, que creo que habrá que recuperar. Por no hablar de la visibilidad en esos nuevos espacios de visibilidad, que también me refería ayer en la presentación del informe, y que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y un informe de gestión, camarada Aceituno, no creo que sea un informe para la definición, no es un espacio para la definición ideológica del partido. Está tamizado, redactado, y trata de que el método tenga que ver con nuestra definición ideológica, como comunistas que somos y como marxistas, en ese análisis de la realidad que nos debe llevar desde la conformación dialéctica de la misma a unas propuestas y a un análisis que nos permita incidir en la propia realidad. Pero un informe de gestión no es para la definición ideológica. Para eso están también tanto los estatutos como los documentos políticos y organizativos que veremos a continuación. Y una cuestión. Yo creo que cuando está bien, ¿no? Dentro de lo que es un congreso y tal y como lo estamos afrontando, está muy bien. Pero cuando llamaron el levantisco a Bustamante, yo creo que cuando nos insultan a uno, nos insultan a todos. No insultan a una parte del partido. Yo creo que eso también debe de metérsenos en la cabeza, y eso también es perspectiva de unidad, no de unanimidad. Aquí la unidad también se demuestra así. Y yo me sentí insultado. Cuando insultan a Bustamante, lo insultan por comunista. Lo insultan por comunista. Y cuando insultan a un comunista, nos insultan a todos. Y muchas veces, de verdad, eso sí, estamos de acuerdo con Aceituno en este aspecto, cuando están llamándonos levantiscos, pues nos enorgullecemos y levantamos la cabeza y tiramos para adelante, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hablaba Juanfran de Granada, en este caso, de nuestra responsabilidad como partido en el ciclo electoral, en los errores que hemos podido cometer, que creo que aparecen ya perfectamente reflejados en el informe, y en este periodo que efectivamente ha sido también de mucho trabajo, y que tenemos que también aclararnos en cuanto a las posibilidades. Granada, lo sé, y hemos estado permanentemente pendientes de los problemas financieros, económicos, de patrimonio de nuestra organización en Granada, una organización de hombres y mujeres con muchísima voluntad, con muchísimo coraje, con muchísima fortaleza, que tienen sus debates internos, pero que creo que tiene, al igual que las otras, ¿no? Pero el carácter especial de los granadinos, yo creo que lleva a que muchas veces no
no los entendamos desde fuera. Y creo que es importante señalar que, a pesar de las dificultades, el trabajo que se ha realizado en Granada por parte de la dirección en todos los espacios, tanto de unidad popular como institucional ahora o de carácter orgánico, es notable, y así quiero yo señalarlo y reflejarlo. Y las dificultades, las que en definitiva estáis desarrollando en las tareas todos los que sois secretarios provinciales y las personas de los equipos de los que estáis rodeados, es que eso lo conocemos y le queremos dar solución. Hemos intentado desde esta dirección atender o poner parches en esas situaciones, pero lo que tenemos es que dar una solución definitiva para que las estructuras intermedias de poder de este partido desarrollen, insisto, sus tareas en las mejores condiciones. Sí, pues sin problema, quitar la expresión Efraín de los que pegan carteles no es la más afortunada, desde luego, y las otras cuestiones que también nos pedías que suprimiésemos, y la formación, avalar la cuestión de la ideología, tomar nota de que la formación permanente y las escuelas de cuadro deben de formar parte también, y asimismo como incluir un balance, aunque está pendiente de hacerse, lo tendrá que hacer la próxima dirección, de las tareas de celebración, de conmemoración y de proyección hacia el futuro del centenario de la Revolución de Octubre. Creemos que estamos haciendo cosas sobre este tema y espero que, a partir de, una vez completado este curso político y la apertura de septiembre, podamos dar un empujón mucho mayor a las actividades. Estamos haciendo efectivamente actos, conferencias, presentaciones, creo que aún de forma muy descoordinada, creo que aún muy dependiente de las voluntades también en este aspecto que a nivel local o a nivel territorial tenemos para el desarrollo de estas tareas, y que no estamos, al día de hoy, yo no estoy satisfecho en absoluto con el trabajo que hemos realizado de conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre. Entre el plan de trabajo que nos trazamos y aprobamos en su momento y lo que hemos hecho hasta ahora, hay todavía un nivel insuficiente y muy insuficiente de cumplimiento al respecto. Y es importantísimo que sigamos insistiendo en este tema, porque lo habéis visto, lo que anunciábamos el año pasado ha sucedido, ha pasado. Nos estamos tirando en 2017, donde los escaparates de las librerías, los montones de libros que hay en las librerías y en los kioscos, reinventándose la historia para contarnos qué es lo que pasó en aquel entonces y por qué hoy los comunistas, que es el final del argumento, no somos útiles, somos antiguos, somos viejos, no entendemos la realidad, cuando tomamos el poder somos unos asesinos, y si no, mira, hay Venezuela y Maduro, etcétera. Es todo tiene ligazón y todo forma parte de la batalla de la idea, de la lucha ideológica, y nosotros tenemos que espabilar en este aspecto, porque tenemos que reivindicar con orgullo, con todas sus contradicciones, por supuesto, la Revolución de Octubre, pero tenemos que reivindicar y tenemos que hablar de la historia que se fundó entonces y de lo que ha sido la historia de la Unión Soviética y lo que ha supuesto para la historia de nuestro mundo la Unión Soviética y su desaparición, y no acomplejarnos en la defensa del ejemplo histórico que este país tuvo, con sus contradicciones. Debatimos lo que haga falta, pero nosotros somos hijos de eso, Las marchas de la dignidad también se han nombrado por parte de muchos. No creo que se pueda decir que las marchas de la dignidad no figuran en el informe o aparecen de forma breve. Las marchas de la dignidad son uno de los hilos comunes desde la primera hasta la última página del documento del informe de gestión, precisamente porque hemos tenido en su nacimiento, en su desarrollo y hasta hoy elementos de debate, de crítica, de cómo ocupar los espacios, de cómo estar en una plataforma con otros y otras que no comparten nuestros planteamientos, y seguimos haciendo análisis, y en el último comité central, en los últimos comités centrales también hemos introducido una valoración crítica para ampliar, para construir, para sumar en ese movimiento. Y fruto de eso fue el 28 de febrero. Aparece en el documento. Pero también recojo lo que se ha comentado. No podemos
No podemos decir la marcha de la dignidad, lo que diga la marcha de la dignidad está muy bien. No, tenemos que ser también objetivos con lo que tenemos en cada realidad y en cada territorio. Y hay sitios efectivamente donde están mejor y sitios donde tenemos nosotros que hacer que estén mejor, con la incorporación de más gente, pero donde también es verdad que perdemos un tiempo enorme luchando con grupúsculos y combatiendo con grupúsculos que ya sabéis, los grupúsculos plataformistas, que no son nada si no están en una plataforma, en un espacio. Porque lo que nos interesa sumar no son grupos, lo que nos interesa sumar al espacio de la marcha de la dignidad, como muy bien se dice en el informe y creo que los documentos políticos, es una herramienta y una construcción de poder popular y de la movilización y la lucha en torno a planteamientos programáticos muy sencillos que tienen que ver con las condiciones de vida y de trabajo de la gente común. Así de fácil. Y que vemos que ese es el espacio adecuado ahora mismo para ello y que nos tenemos que poner las pilas para poder desarrollar ese espacio en los territorios, que no puede ser una cosa andaluza, que la marcha de la dignidad tiene que ser algo que baje a los territorios y que nos nutra también desde los afluentes de la movilización en la construcción de ese bloque político y social alternativo. Incluir, por supuesto, también lo de la desbandada en esa ampliación que tiene que ver con el informe en cuanto a memoria y a república, en esos dos apartados. Bien, de lo que ha dicho Carlos, creo que he tratado de apuntar casi todo lo que él ha reseñado, lo que yo podría recoger. Recoger, por supuesto, y tener en cuenta también cuál ha sido el papel del liderazgo de los líderes de comisiones obreras en Andalucía con la cuestión de la confluencia y de la movilización. A ver cómo lo podemos recoger en el informe, lo que ha dicho Carlos Vázquez, sin tener que poner carbonero traidor o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Sino que podamos poner de verdad cuál es la estrategia que está desarrollando el sindicalismo realmente existente de Comisión Obrera de su dirección en la estrategia de acumular fuerza y del poder popular. Creo que nuestros camaradas, nuestros compañeros en Comisión Obrera así lo están reseñando y lo han señalado en el proceso congresual. Y algunas cosas con respecto a lo que decía de las conclusiones del 20 Congreso. No estoy de acuerdo. Creo que en las conclusiones del 20 Congreso, desde el momento en que se celebró la primera fase, formó parte del guión de los acuerdos del Comité Central. Se debatió en el Comité Central cómo se aplicarían de forma paulatina dichos acuerdos en Andalucía y hemos abierto, tanto en el Comité Central como de cara a este Congreso, la concreción de dichos acuerdos y las consecuencias orgánicas y políticas que puede tener para nuestro funcionamiento. De hecho, hicimos una ronda de reuniones de las agrupaciones y de las comarcas precisamente para explicar en una primera fase los acuerdos del 20º Congreso. Y la política financiera del partido, vuelvo a decir lo que dijimos ayer. Hay críticas a la política financiera del partido que yo no he escuchado hasta hoy. Eso se le pasa. Hay críticas a la política financiera del partido que no he escuchado hasta hoy. Y no será porque en el Comité Central no ha habido espacio permanente de debate, de diálogo en el área interna, en el área de finanzas, sobre la cuestión de la finanza. ¿Cómo que no? Absolutamente sí. Transparencia y participación máxima en la cuestión financiera, conocimiento de la realidad financiera del partido, de los límites financieros que se imponían en la política, transparencia absoluta, pero absoluta, lo pongo en negrita y lo subrayo, y participación permanente de un comité central para otro. No hemos tenido comité central en que no hayamos tenido la oportunidad de debatir y conocer la política financiera del Partido Comunista de Andalucía, ni uno. O sea que, por lo tanto, no puedo de ninguna manera aceptar la crítica que al respecto se realiza y la prueba está en las actas del Comité Central, en los informes financieros aprobados absolutamente de todo, en los balances acordados y liquidados, en las ejecuciones, en los informes de ejecución presupuestaria y en el intento honesto, austero, de reducir efectivamente la carga de la deuda con la que nos encontrábamos. Bien, poco más. Yo termino
reconociendo una vez más el trabajo de todos vosotros y vosotras, especialmente de los dirigentes provinciales que, insisto, habéis venido desarrollando vuestras tareas de dirección política en unas condiciones muy complicadas y muy difíciles. Yo, a nivel personal, no tengo más que deciros que han sido para mí 7 años de un crecimiento y de un enriquecimiento personal que os agradezco a todos y a todas, con vuestra crítica bien o mal encajada y con vuestros aplausos cuando así habéis considerado. Creo que he acertado y me enorgullezco de ello en la conformación de los equipos de dirección de este partido. Creo que hay muchos hombres y mujeres en los cuales nos fijamos en su momento que afortunadamente van a jugar un papel fundamental en la próxima etapa. Creo que hemos propiciado la renovación generacional de este partido sin romper el hilo rojo que el Partido Comunista de Andalucía tiene con nuestras generaciones precedentes, de las cuales estáis aquí muchos y muchas, pero sobre todo están muchos y muchas en nuestras agrupaciones de nuestras provincias. Me enorgullezco de que hayamos estado de forma permanente y sistemática tras el debate honesto en los órganos, que es donde se tiene que dar, y me enorgullezco de no haber oído nada que no se haya dicho en los órganos, pero que a pesar de eso hayamos buscado y hayamos tenido la búsqueda de la unidad como un elemento importante, la búsqueda de síntesis democrática, y a los informes y a los debates de los informes me remito. He pasado y se ha criticado y ha formado parte también de vuestros informes. He pasado como ser humano, como persona que soy, momentos difíciles. He pasado momentos difíciles y he tratado honestamente de que eso no influyera en mi rendimiento político. Sé que en demasiadas ocasiones no lo he conseguido. En todo caso, insisto en que lo bueno que tiene el partido y la dirección del partido a lo largo de estos años es el colectivo y el escuchar a muchos hombres y mujeres las críticas y los errores para corregirlos y para desde la unidad proyectar nuestra política hacia la sociedad. A eso es a lo que nos hemos dedicado, lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Muchas gracias a todos y a todas.